Las consecuencias sociales de los modelos económicos que ha tenido nuestro país han sido unas grandes etapas de cambios, sobre todo impulsada por la inversión del capital extranjero. Trajeron muchos avances a nuestra época, pero también tuvieron consecuencias de haber prestado ese capital extranjero, porque tenemos que ceder algunas cosas en el país, como un derecho a ese préstamo o esa inversión que hizo. En 1977 tenemos, a 1910 tenemos el porfiriato. Este modelo económico que duró 30 años estuvo basado en la política. Aquella persona que se manifestaba en contra del gobierno, pues obviamente era desaparecida. La modernidad que trajo el ferrocarril aseguró que los alimentos del campo llegaran hasta la ciudad, pero eso también motivó a que muchas personas del que vivían en el campo se trasladaran a la ciudad y obviamente poder vender el producto. Buscaban una nueva oportunidad de trabajo y obviamente olvidaban el campo y se metían y se convertían en parte de la ciudad. Eso trajo una moneda estable, solidez en las finanzas, con una inversión extranjera. Obviamente, eso fue el paso que se utilizó para construir la infraestructura del ferrocarril, del telégrafo, la electricidad, que obviamente la electricidad era un privilegio, porque no cualquiera se podía dar el lujo de tener luz en su casa. En Yucatán, el único que tenía luz en su casa eran los hacendados, porque una jornada laboral era el equivalente para que una persona normal tuviera electricidad en su casa. Las consecuencias sociales que hubo sobre el porfiriato fueron muy negativas. Aparte, la diferencia de clase social era muy marcada, el capital solamente estaba repartido entre pocos, los extranjeros gozaban de ciertos privilegios por obviamente ser solamente inversionistas en el país. Eso trajo muchas consecuencias negativas. La Revolución Mexicana, todo eso se dio en contra de las clases dominantes que venían del porfiriato, porque todo estaba hecho para una sociedad o un estado burgués dentro de un país con mucho desorden y violencia. El capitalismo generó un desarrollo desigual en todo el país. Habían regiones que eran favorecidas, como el norte, el noreste, el centro y el Golfo de la República. Sin embargo, el sur, incluso Belice, fue perdido en la época de Porfirio Díaz, cuando se les permitió a los ingleses entrar y quedarse. Yucatán empezó su revolución también. Porfirio Díaz prefirió ceder Belice a la península de Yucatán. El sur no fue tomado en cuenta y se fue generando la pobreza que actualmente existe en algunos estados. El desempleo aumentó cuando se empezaron a mecanizar las labores, o sea, es decir, empezaron a entrar las nuevas tecnologías como el ferrocarril, la electricidad, bueno, como hemos platicado en la época del porfiriato. Sin embargo, eran grupos que tenían ese privilegio y obviamente las clases de abajo, pues hubo un momento de descontento, que en esas regiones, sobre todo en la central, en el norte y en el sur, pues eran áreas que dominaban el ferrocarril, la minería, la ganadería, el algodón, el azúcar. Era donde todo se ponía más violento. ¿Por qué? Porque todos luchaban por tener el poder y poder tener un poco de ese privilegio o generar más riquezas en base a todo esto. La cosa opuesta sucedía en la costa oeste.
Tanto el Golfo como Yucatán, las manifestaciones eran muy tranquilas. Incluso se pudo generar un repudio hacia los controles extranjeros, que eso se fue contagiando hacia todo lo demás del país y que permitió destruir al sistema burgués neocolonial interno. Eso lo cambiaron por un sentimiento nacionalista popular. El gobierno de Carranza, de 1917 a 1920, tuvo su objetivo primordial, era consolidar un Estado establecido en los términos de la Constitución hecha en 1917. Sobre todo, dos grandes problemas que enfrentó, que fue la propiedad de la tierra y las huelgas innumerables en los trabajos por las condiciones inhumanas que había. Él crea la Comisión Nacional Agraria, la Secretaría de Fomento y Agricultura, que se van a encargar del reparto, o se encargaron del reparto de tierras y el reparto agrario. La Confederación Regional de Trabajadores Mexicanos, la CROM, nació en 1919, junto con la industria de comercio y trabajo, que eran los que organizaban a todos los trabajadores. El país era un desastre y estaba gobernado por jefes regionales, quienes controlaban el norte, el sur. Para esa época, en 1917, Yucatán se convierte en productor del oro verde, que era el Nequem. El general Salvador Alvarado, que era de corte socialista, beneficia a la población de Yucatán cambiando el sistema de producción de la fibra y él crea la Comisión Reguladora del Nequem. Obviamente todo esto se ve truncado al final de la Primera Guerra Mundial. Había varios periódicos que salieron a la luz, o sea, es decir, fueron fundados, entre ellos el Excelsior, del Partido Conservador, el Universal, que era de un corte civil, el Heraldo de México, fundado por el general Salvador Alvarado, y el Demócrata, que era obviamente del gobierno en turno. Tras la muerte de Carranza, Adolfo Huerta, que era un jefe regional, logra la pacificación del país, una política para acabar a los jefes regionales, reorganizando el ejército y convocando a elecciones donde es el electo Álvaro Obregón. Cuando entra Álvaro Obregón, en 1920, lo primero que hacen los Estados Unidos, le hacen firmar el Tratado de Bucareli, donde nada más y nada menos se le cede la propiedad del petróleo a los Estados Unidos. Y todavía para terminar de armar el paquete completo, se le garantizaban intereses y además propiedades. Siguen el pacto de la Huerta Lamón. Es decir, la totalidad de los derechos de explotación del petróleo eran abonados a una cuenta que existía en Estados Unidos para pagar la deuda exterior de México. Decretaron la ley sobre bancos fraccionados y la ley de instituciones de crédito y establecimientos bancarios para regular la función bancaria de esa época. La industria manufacturera textil es la que toma auge por medio de la iniciativa privada, lo que hoy conocemos como maquiladoras. Surge el Partido Nacional Agrarista para redistribuir las tierras. Lo más importante de este periodo fue la creación de la SEP. José Vasconcelos fue la persona que estableció campañas de alfabetización por todo el país y puso como obligatoria el estudio de la primaria y la secundaria.
Construyó escuelas normales, bibliotecas públicas y además impulsó la educación técnica, industrial y comercial. Impulsó mecanismos para fortalecer la infraestructura y el sistema de comunicaciones, creó una primera línea aérea, fundó una escuela médico-veterinaria y reorganizó fiscalmente el financiamiento agrícola. Además, un paso importante fue fundar el Banco de México, que es el encargado de emitir nuestra moneda nacional. Fundó también el Banco de Crédito Agrario y la Comisión Nacional Bancaria. Promulga la Ley Fraga. ¿Qué es la Ley Fraga? Es la libertad de expresión de la imprenta. Todo lo que tú querías poner, lo podías hacer en un boceto. Y además, se fundan las primeras escuelas primarias. El gobierno de Emilio Portes Gil, al igual que sus antecesores, siguió la modernidad para activar la economía y pretendió realizar el artículo 24 de la Constitución y el artículo 123 para parar las huelgas de los trabajadores. A Pascual Ortiz Rubio, que nada más pasó por la presidencia, nunca se puso de acuerdo con su gabinete y con los gobernadores de aquel entonces de todo el país. Así que prácticamente dijo muchas gracias y de ahí se escogió a Abelardo Rodríguez Loján. Desarrolló una política de recuperación de finanzas públicas que fueron afectados por la rebelión huertista. Fomentó la educación, la construcción de carreteras, la agricultura, la industria y la reforma agraria. Construyó caminos y los canales de irrigación. Gestionó también la reforma antireeleccionista en la Constitución, la ley del patrimonio ejidal y la creación del Banco Hipotecario y de Obras Públicas, hoy conocido como Banobras. Creó el sindicalismo, exigiendo a las empresas que contrataran mano de obra mexicana. También fundó Nacional Financiera, la ley de beneficencia privada, impulsó también la ley de antimonopolios, creó el Departamento del Trabajo, un 5 de enero de 1934, que estableció el salario mínimo. Reformó el tercer artículo de la Constitución para incluir la educación socialista. Formó la primera compañía de petróleos de México llamada Petromex, la antecesora a Pemex. También negoció el pago de la deuda externa y creó la Ley del Servicio Exterior, y su obra más importante fue inaugurar el Palacio de Bellas Artes.